sus amigos financiaron el famoso viaje de Colón. Colón se llevó con él el famoso Pinzón, que él sí era un navegante serio, un capitán serio, pero un hombre un poco dudoso, porque este Pinzón lo conocemos por una aventura anterior. Estaba en Dieppe, puerto de armadores y de pescadores de Normandía, antes del viaje de Colón, cuando el diepense Jean Cousin, navegando con su barco, fue llevado mar adentro por un temporal y se encontró de repente en la desembocadura del Amazonas. Y su segundo a bordo era un castellano llamado Pinzón, que además se insubordinó durante el viaje, como lo hizo cuando viajó con Colón, y cuando el barco volvió a Dieppe, él fue echado por el almirantazgo. Ahora, de este viaje de Jean Cousin no hay pruebas documentales, porque los archivos del almirantazgo fueron destruidos por un bombardeo inglés, por casualidad, pero la tradición diepense lo cuenta y no hay mucho duda. Yo lo sé, si me permite un paréntesis personal, inclusive por razones de familia. La madre de mi mujer es descendiente directa de los Angot de la Rivière, de los principales armadores de Dieppe en aquel tiempo. Y ella sabe perfectamente, y su abuela, que yo conocí, por cierto, se murió a los 95 años, lo contaba frecuentemente como una cosa de familia obvia, que evidentemente los hermanos Angot de la Rivière, que entre paréntesis eran armadores, sí, un poco pirata, como le digo a mi mujer cuando me hace enojar, hasta el punto que ellos se dieron el lujo de conquistar la ciudad de Lisboa, porque el rey había discutido un derecho que ellos tenían. La ocuparon militarmente con sus barcos de comercio, que todos iban armados, por cierto. Bueno, esto es un pequeño paréntesis. Pero Colón entonces presentó a los reyes católicos un proyecto para ir a Zipango, al Japón. Los reyes lo escucharon, la reina sobre todo lo escuchó, pero con todo, no se toma una medida así sin comprobaciones. Juntaron en Salamanca una junta de geógrafos. Y Colombo, en fin, lo que sea, el que llamamos Cristóbal Colón, empezó a desarrollar un razonamiento que yo soy incapaz de reproducir de memoria. Hace cálculos, que Mario de Tiro calculó que había 250 grados de 70 millas por grado hacia la costa entre Europa y la costa china. Pero Ptolomeo redujo esto. En realidad Ptolomeo estaba equivocado, había que agregar el Asia posterior, y entonces hacía 270. Pero la milla en realidad no era de 67, sino de tanto. Y calcula, porque Alfragani, el viajero árabe, había calculado la dimensión de la milla, del grado, perdón. Pero Alfragani había calculado en millas árabes, y él lo transforma en millas italianas, mucho más chicas. En fin, en resumidas cuentas, yo mismo me perdería, como se perdían con más razón los geógrafos de Salamanca. Colón pudo así demostrar, entre comillas, que la costa oriental del Asia
estaba a 5.252 kilómetros de la costa portuguesa, vale decir exactamente donde en realidad está la costa americana. Sin decir que existía América. Lo echaron los geógrafos, no hubo caso. Y Santángel y sus correligionarios presionaron en tal forma a la reina que, bueno, dio permiso total que se fuera. Y Colón consiguió una nao y dos carabelas que era de Pinzón, entre paréntesis, es un cuento de que sacó marineros de la cárcel, nada de esto, las armó correctamente, pero curiosamente salió del puerto de Palos de madrugada a escondidas, él que le gustaba tanto fanfarronear, a escondidas, el mismo día en que vencía el plazo para que los judíos no conversos dejaran el suelo español. Y embarcó, según Wiesenthal, que lo sabe mejor que nadie, 30 judíos que no habían conseguido salir todavía y que no podía quedarse tampoco. Los embarcó, los puso a fondo de bodega y con ellos iban, como miembro de la tripulación, un intérprete de hebreo. ¿Qué tenía que ver? Un intérprete de hebreo no podía ser sino un rabino. Los judíos de España no hablaban hebreo, era un idioma litúrgico, nomás. Era un rabino, pero no tenía capellán católico. Probablemente la primera vez que un grupo de barcos españoles de aquel entonces salía a la mar sin capellán. Colón se fue y después ya sabemos que no alcanzó América, alcanzó las Antillas. Pero las Antillas figuraba en una docena de mapas anteriores. Colón lo tengo acá, no se lo muestro porque no terminaríamos con eso. Pero se ve perfectamente las Antillas con al lado una isla que no sabemos cuál era, que se llama Mano de Satanás, otra que es muy curiosa, se llama Stocafissa, que en realidad es una ligera modificación de la palabra stockfish, es decir, arranque ahumado, ¿no? Claro, que se iba a pescar allá. Mucho más. América, mucho antes de Colón, del siglo XIII ya, los diepenses iban a buscar allá troncos de madera Brasil, no de extractos de esta madera que venían de Indonesia, traída por los árabes en forma de polvo, sino troncos. Y esto está probado porque figura los derechos de uso de esta madera en los gremios de los toneleros y ebanistas. El libro de los oficios, que era un compendio de las reglamentaciones gremiales de aquel entonces. Y llegaban estos troncos en los puertos de Normandía, en Dieppe, en Honfleur, en Rouen, remontando un poco el Sena, y salían del Atlántico, pero nadie decía dónde los había encontrado. Y esta madera crece exclusivamente en el norte del Brasil, en la zona del Amazonas, y en algunas pocas Antillas. Pero el rumor corrió que había barcos normandos que llegaban del Atlántico con una madera desconocida. ¿Dónde la sacaba? Y se llamaba Brasil esta madera. Y entonces aparecen en algunos mapas de la época Islas Brasil. Hasta en un mapa hay 3 islas Brasil diferentes, porque cada marinero que contaba su cuento después de tomar demasiado, ubicaba su Brasil en un lugar diferente del otro. Pero nada más. Los pescadores normandos, bretones y vascos pescaban desde el siglo XIV en Terranova,
Lo sabemos, inclusive los vascos habían construido un puerto, exactamente el vasco Juan de Archaide, construido un puerto en Terranova, y hay todavía una toponimia bastante precisa como Puerto Bretón, Cabo de los Bretones, etcétera, etcétera, en la zona. Y cuando Francisco I, rey de Francia, se enojó por la famosa bula de Alejandro Borgia, que entregaba las tierras recién descubiertas, y que todavía no se había descubierto por Colón, por cierto, a los españoles y los portugueses, preguntando que se demostrara el testamento de Adán, que atribuía a español y portugués las tierras de más allá del océano. Él pudo declarar al embajador de Castilla de aquel entonces que no iba a intervenir en las zonas descubiertas por los españoles, sino meramente en las donde normandos y bretones estaban pescando desde hacía 2 siglos. El documento existe todavía. Y Francisco I mandó un geógrafo marinero, Verrazzano, un italiano, a levantar un mapa de la costa de América del Norte. Y Verrazzano lo hizo, como después lo hizo otro italiano, Gastaldi. Los mapas los tenemos y están llenos de nombres sumamente curiosos. Estos nombres son unos latinos y otros franceses. Hay uno que es muy curioso, un pequeño puerto que se llamaba en aquel entonces de costa desconocida, Normanville. Normanville es el nombre de un pequeño puerto de Normandía, por supuesto. Más aún, esa gente, Verrazzano, Gastaldi, etc., y después Jacques Cartier, el que ocupó el Quebec de hoy, el Canadá de aquel entonces entero, los ingleses nos chaparon las 3/4 partes, y quedó únicamente el Quebec francés, aunque independiente. Nos dieron 3 nombres indígenas correspondientes a la zona. Uno es el nombre de todo el territorio. Verrazzano escribe Norumbega. Norumbega, un nombre indio, no, pero Nörenbygd en el viejo nórdico, sí, esto es perfectamente correcto. Es la tierra de los noruegos. Más aún, había en el Quebec actual 2 ciudades, como hoy, Quebec y Montreal. Montreal se llamaba en indio Stadacone. Stadacone. Stadconr. Es decir, Villeroy, diríamos en francés. Ciudad real. Y Montreal y Quebec se llamaba Oglagia. Lager, el campo de la colina. El Nores, el antiguo nórdico. Eran nombres indígenas, pero no eran nombres indios. Todo el mundo iba a América del Norte antes de Colón, y Colón lo sabía. Lo sabía en una forma imprecisa. Lo sabía, aunque llegó recién en su primer viaje a las Antillas. Ustedes conocen toda la historia, los líos que hizo. Fue a buscar oro, sobre todo oro. No encontró oro en la Hispaniola, es decir, Haití, Santo Domingo de hoy, donde había, entre paréntesis, pero no lo encontró. Y entonces quiso hacer oro. Claro, estaba apretado por sus amigos maranos